Yo quiero partir de la definición que tengo, la que más me ha complacido, que dice: el concepto de crisis se refiere a una situación o periodo de tiempo en el que se experimenta una gran dificultad, incertidumbre o peligro que puede tener consecuencias graves. Yo leí otras definiciones y esta fue la que más me agradó, esta definición. Yo quiero decirles que las Fuerzas Armadas de Bolivia tienen una crisis que impacta los aspectos doctrinarios en lo moral y en lo económico. ¿Por qué lo doctrinario? Se define la doctrina en dos niveles: como el conjunto de principios en que se basa un sistema, y en lo operacional es el entendimiento colectivo de cómo se hacen las cosas. No vamos a hablar de lo operacional, pero si hablamos de la parte superior de la doctrina, tenemos que reconocer que la voz del pueblo está representada por la Constitución Política del Estado y es la que le da la misión a las Fuerzas Armadas en el artículo 244, que dice: las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, etc. Bien, para que nos demos cuenta de cómo son las Fuerzas Armadas ahora en Bolivia. Hace unos años, antes que llegue el MAS al poder, en el escenario principal de los desfiles, en el gran cuartel de Miraflores, donde está domiciliado el comando en jefe, en el patio de honor se podía leer: las Fuerzas Armadas no son de derecha ni de izquierda, son de arriba porque son de la patria. Eso ahora no hay más. ¿Y qué esperanza de que haya? Entonces, si vivimos en un país que tiene un gobierno que no respeta el Estado de Derecho y emplea a las Fuerzas Armadas de acuerdo a su conveniencia, tenemos que decir que es la característica del socialismo. El socialismo no admite unas Fuerzas Armadas que se mantengan imparcial y cumplan su misión como debe ser, sino ser el brazo armado del partido, y es en eso que se han convertido las Fuerzas Armadas de Bolivia. Y eso influye en lo moral también. En lo moral, ¿por qué? Porque la carrera militar es eminentemente competitiva, nadie es igual a nadie, porque hay una antigüedad en las promociones y esa antigüedad se gana con méritos. Un país, unas Fuerzas Armadas, tienen el sistema de competencia entre las promociones para que se asegure que el mejor, que es el primero de promoción, se haga cargo de los destinos de la institución en algún momento cuando le toca su promoción, y eso asegura la estabilidad y existencia porque el mejor es el que la comanda. Desgraciadamente, en el gobierno del MAS, en los dos gobiernos, en el del señor Evo Morales y en el del presidente Arce, eso no ocurre. Aquí es cualquier cosa, los mediocres, y peor que los mediocres, alguien hablaba del crimen organización, del crimen internacional. Es más o menos como si fuera, como si los antivalores sean los principales méritos de la gente que llega, y al final hemos tenido ese famoso autogolpe que nos hace ver ante el mundo como un país muy poco serio y a las Fuerzas Armadas como una institución que están lejos de ser lo que el país quiere. En lo económico, una cosa es el presupuesto que dice el gobierno para las Fuerzas Armadas y otra cosa es la realidad. Yo tengo conocimiento que ni el 50% del presupuesto que se le asigna a las Fuerzas Armadas se respeta. Pero yo quiero agregar algo más, aprovechando mi tiempo hasta que me hagan notar de que se me ha acabado, que este asunto de, del mar
que perdimos en La Haya, lo último que Vicealmirante, quedaba de le queda un esperanza. minuto, por favor. Y el asunto del Silala, que fue otro asunto que perdimos con Chile en La Haya, también ha influido tremendamente en la moral de las Fuerzas Armadas. Por más de que yo estoy ya en el servicio pasivo, sigo siendo miembro de las Fuerzas Armadas y eso pasa en mí. Y decir, y con esto terminar, y pedir disculpas por los problemas que he tenido al inicio. Yo quiero decirles lo siguiente. La base fundamental sobre la que se asientan las Fuerzas Armadas es la disciplina, y la disciplina se asienta en la jerarquía militar. Una Fuerza Armada sin disciplina, mejor es no tenerla. Por eso es importante la meritocracia, por eso es importante que el mejor de su promoción sea el que guíe los destinos de su institución. Muchas gracias y nuevamente me disculpo por estas irregularidades.